Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y salseos del mundo del espectáculo. Hoy prepúrense porque vamos a descorchar un melú superíndice 3N de esos que hacen historia, uno que seguro los va a dejar con la boca abierta y el corazón superíndice 3N palpitando a 1000 por hora. Como lo oyen, hoy tenemos un bombazo de aquellos que hace temblar los cimientos de la farándula, y viene cargadito de sorpresas, giros inesperados y por copyright no decirlo, un poquito de drama. Hoy nos vamos a sumergir en un torbellino de rumores y supuestas confirmaciones sobre un tema que nos ha tenido a todos en vilo, a todos pegados a nuestras pantallas y con las cejas levantadas hasta la coronilla. ¿De copyright estamos hablando? Pues nada más y nada menos que del culebru superíndice 3N turco por excelencia, ese que protagonizan nuestros adorados Kerem Bürsin y Andercel, pero con un giro que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Asu que agarren sus palomitas, pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, porque esto, amigos mos, esto no se lo pueden perder. Antes de seguir, quiero recordarles que si son nuevos por AQ, o si ya son veteranos pero aún no se han suscrito, es el momento de hacerlo. Activen esa campanita para que no se pierdan ni un solo chisme jugoso como este que les traigo hoy. No se arrepentir urene. Y ahora sin mur ese preámbulos, vamos al luo. El romance de Kerem y Ande, o mejor dicho su no romance, ha sido tema de conversación superíndice 3N durante meses, aún más menos incluso. Desde que nos enamoraron en las pantallas con esa química explosiva en Love is in the air, todos, absolutamente todos, hemos estado esperando a que confirmaran ese amor que se palpaba en cada escena, en cada mirada, en cada sonrisa. Y aunque nos han dado pequeu más menos os indicios que nos acuan sou más menos ar con ese cuento de hadas fuera de la ficción superíndice 3N, la realidad es que nunca, al menos públicamente, lo confirmaron. Nos hemos debatido entre la esperanza y la decepción superíndice 3N, hemos analizado cada publicación superíndice 3N en redes sociales como si se tratara de un jeroglífico egipcio, hemos intentado descifrar las indirectas y los gestos entre luneas. Hemos sido, en definitiva, detectives del amor, buscando ese flechazo que tanto ansiu vamos ver. Y ahora, justo cuando muchos han perdido la esperanza, justo cuando parecua que la historia de amor de Kerem y Ande ha quedado en el terreno de los sueu más menos aparece un nuevo personaje en escena. Un personaje que nadie, absolutamente nadie, tenía en el radar. Un personaje que de repente se convierte en la protagonista de esta historia. Y no es una CEO estrella de alguna serie, no es una amiga de la infancia, no es una expareja que reaparece de la nada. Es su amiga. Ha sido bien una amiga cercana de Kerem, una persona que hasta ahora ha permanecido en las sombras, al margen del foco mediático, pero que ahora, de repente, se encuentra en el centro del huracán. Los rumores, que antes eran susurros, ahora son gritos ensordecedores. Las redes sociales, antes un campo de batalla entre los fans que apoyaban el romance de Kerem y Ande, ahora se han convertido en un hervidero de comentarios, especulaciones y por copyright no decirlo, alguna que otra crítica. Copyright es esta misteriosa mujer que ha logrado, supuestamente, lo que Ande no pudo, CU superíndice 3 mo se conocieron, copyright tienen en común, las preguntas son infinitas. Y claro, como en todo buen culebru superíndice 3N, las teorías no se han hecho esperar. Algunos dicen que es un amor de juventud, una amiga de toda la vida que siempre ha estado en silencio, esperando su oportunidad. Otros, malpensados, aseguran que es un plan urdido con mucho cuidado, una jugada maestra para dejar a Ande fuera de juego. Y luego estuvieron los que creen que es simplemente una relación superíndice 3N de amistad que ha evolucionado hacia algo una conexión superíndice 3N que ha surgido de forma natural y espontánea. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que esta nueva información superíndice 3N ha supuesto un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo turco y por supuesto, en el corazón superíndice 3N de los fans de Kerem y Ande. Porque claro, todos nosotros como buenos cotillas, nos hemos hecho una idea de CU superíndice 3 mosero a su historia de amor en la vida real, hemos fantaseado con bodas de ensueu más menos y viajes románticos, hemos imaginado la química de la pantalla trasladada a la vida cotidiana. Y ahora, de repente, todo eso se desvanece como un castillo de arena ante la primera ola. Pero, copyright sabemos de esta supuesta amiga? Lo cierto es que la información superíndice 3N es escasa y, en gran medida, fruto de rumores y especulaciones.
No hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial por parte de Kerem, ni mucho menos por parte de su equipo de representantes. Todo lo que tenemos son pistas, pequeño más menos os retazos de información superíndice 3N que nos llegan a Trabu Copyright S de las redes sociales, de los comentarios de amigos en común, de los paparazzi que los han pillado en alguna que otra ocasión superíndice 3N, por supuesto, siempre con la debida distancia y, en muchas ocasiones, con los rostros cubiertos. Alpa cree que se trata de una persona que no estuvo vinculada al mundo del espectáculo, que prefiere mantener un perfil bajo y alejarse de los focos. Una mujer que supuestamente ha cautivado el corazón superíndice 3N de Kerem con su naturalidad, su sencillez y su forma de ser. Algunos aseguran que es una mujer con la que Kerem se siente CU superíndice 3 modo, con la que puede ser U con diéresis copyright él mismo sin tener que preocuparse por las TU, maras y los flashes. Otros por el contrario afirman que es un amor pasajero, una simple diversión superíndice 3N, una forma de olvidar a Andy y pasar pugina de una vez por todas. En fin, como en todo culebro superíndice 3N que se precie, la verdad se esconde tras un velo de misterio, y no nos queda otra que esperar a que los protagonistas decidan revelar su parte de la historia. Y mientras tanto nosotros como buenos cotillas, seguimos especulando, comentando y alimentando el fuego de la Polu Copyright Mica. Por supuesto, la noticia del supuesto nuevo romance de Kerem ha provocado una oleada de reacciones en las redes sociales. Los fans de Andy y Kerem se han dividido en dos bandos, unos defendiendo a capa y espada la posibilidad de que su historia de amor siga vigente, y otros aceptando la nueva realidad y deseando lo mejor a Kerem en esta nueva etapa. Los comentarios van desde la incredulidad y la negación superíndice 3N hasta la decepción superíndice 3N, y la rabia. Muchos se preguntan qué copyright ha pasado con la cumica que veíamos en las pantallas, con las miradas que nos sacuan suspirar, con las sonrisas que nos iluminaban el dúa. Otros, pragmáticos, aseguran que la vida es asu, que los romances de ficción superíndice 3N no siempre se trasladan a la realidad, y que es hora de que todos superemos esa idealización superíndice 3N y aceptemos que Kerem y Andy tienen vidas separadas y toman sus propias decisiones. En medio de todo este caos, Andy ha mantenido un perfil bajo, evitando pronunciarse sobre la Polu Copyright Mica. No ha hecho ninguna publicación superíndice 3N en redes sociales que pueda interpretarse como una indirecta, ni ha concedido ninguna entrevista en la que se le pregunte por este asunto. Su silencio, sin embargo, no ha hecho que avivar las especulaciones. Algunos dicen que es destrozada, que el golpe ha sido muy duro, y que necesita tiempo para asimilar la noticia. Otros, en cambio, aseguran que es tranquila, que ya se esperaba esta situación superíndice 3N, y que ha pasado pugina hace tiempo. En fin, como en todo buen culebro superíndice 3N, cada uno interpreta la realidad como mejor le conviene, y la verdad, una vez se esconde entre las sombras. Pero, ¿y qué copyright hay de la supuesta boda? Su amigos porque como en todo buen culebro superíndice 3N, no podía faltar el rumor de la boda. Los osados aseguran que Kerem y su nueva amiga se casaron en los superíndice 3 meses, que ya estuvo organizando la ceremonia, y que el lugar elegido es un destino paradisuaco, lejos de los focos y las miradas indiscretas. Otros, cautelosos, afirman que es simplemente un rumor sin fundamento, un invento de la prensa del corazo superíndice 3N para alimentar la Polu Copyright Mica y aumentar la audiencia. Lo cierto es que a día de hoy, no hay ninguna prueba que confirme esta información superíndice 3N. No hay fotos de anillos de compromiso, no hay declaraciones de amigos cercanos, no hay ningún documento oficial que lo acredite. Pero claro, en el mundo del chisme, todo es posible y los rumores, por muy descabellados que parezcan, siempre tienen un punto de atractivo. Así que como buenos cotillas, no vamos a descartar ninguna posibilidad, y vamos a seguir atentos a cualquier nueva información superíndice 3N que pueda surgir. Porque, como ya hemos aprendido en este mundo del espectáculo, la realidad puede superar a la ficción superíndice 3N, y lo que hoy parece imposible, más menos Ana puede convertirse en la noticia del dúa. Así que prepúrense para lo que pueda venir, porque este culebro superíndice 3N, amigos este culebro superíndice 3N todavía no ha terminado. Y no solo eso, sino que a partir de los comentarios que nos han dejado y las investigaciones que hemos realizado, hemos encontrado que la supuesta amiga no es tan ajena al mundo del espectáculo, de hecho, algunos la reconocen de un par de trabajos anteriores de Kerem, por lo que la historia se pone aún de ese interesante.
Pero no nos desviemos del tema central, que es el supuesto matrimonio de Kerem con su amiga. El impacto que esta noticia, si se llegara a confirmar, tendrá en el mundo del entretenimiento turco y, por supuesto, en la percepción superíndice 3N de la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande será gigantesco. Por un lado, se confirmará que el romance entre ambos actores fue, en gran medida, una fantasía de los fans, una idealización superíndice 3N de una pareja que nunca existió superíndice 3, al menos fuera de las pantallas. Por otro lado, se abrirá un nuevo capítulo en la vida de Kerem, una nueva etapa marcada por un nuevo amor, una nueva relación superíndice 3N y por Q copyright no decirlo, una nueva oportunidad para ser feliz. Y por supuesto, también copyright N tendrá un impacto en la carrera de Hande. Aunque la actriz ha demostrado que tiene talento de sobra para brillar por su sola, siempre ha existido ese halo de misterio alrededor de su relación superíndice 3N con Kerem que de alguna manera ha alimentado su imagen pública. Ahora, con esta nueva situación superíndice 3N, Hande tendrá que demostrar que es una estrella por derecho propio, que puede brillar con luz propia sin necesidad de estar vinculada sentimentalmente a Kerem. Y estoy segura de que con su talento y su carisma, lo logrará. Es una mujer fuerte, independiente y decidida, y no tengo ninguna duda de que sabrá afrontar este nuevo capítulo de su vida con la cabeza bien alta. Pero volviendo al tema de la supuesta boda de Kerem, algunos expertos en la materia aseguran que es una estrategia de marketing, una forma de generar ruido y aumentar la popularidad de Kerem. Otros, por el contrario, creen que es una decisión superíndice 3N personal, fruto de un sentimiento real y sincero. Lo cierto es que en el mundo del espectáculo a veces es difícil distinguir la verdad de la mentira, la estrategia del sentimiento, el interu copyright ese del amor verdadero. Y en esta historia, como en muchas otras, los protagonistas son los únicos que conocen la verdadera versión superíndice 3N de los hechos. Pero claro, ¿CU y CU superíndice 3 mola revelar UN? Esa es la pregunta del MIU superíndice 3N. Y mientras tanto nosotros como buenos cotillas, seguimos esperando, analizando cada detalle, especulando y compartiendo nuestras teorías en redes sociales. Porque al fin y al cabo de eso se trata este mundo del espectáculo, de crear emociones, de generar debates, de hacernos o más menos con historias de amor, aunque a veces, como en este caso, nos desilusionemos un poco. Pero bueno, como deco a mi abuela, después copyright ese de la tormenta siempre sale el sol, y estoy segura de que tanto Kerem como Hande encontrarán en su camino y serán felices, ya sea juntos o separados, con un nuevo amor o con los de siempre. Y por supuesto nosotros como buenos fans, seguiremos apoyándolos en cada paso que den, aunque a veces nos sintamos un poquito decepcionados. Porque al fin y al cabo el amor de los fans es incondicional, pase lo que pase. Y si hablamos de reacciones, no podemos dejar de mencionar la de los fans de Love is in the Air. La comunidad de seguidores de la serie ha sido una de las más afectadas por esta noticia. Muchos durante estos aún más menos han fantaseado con la idea de que el romance de la pantalla se trasladara a la vida real. Han creado grupos de fans, han escrito fanfics, han compartido miles de imágenes y videos de Kerem y Hande y han defendido su amor a capa y espada. Y ahora, de repente, todo ese sueño más menos parece desvanecerse. Los comentarios de decepción superíndice 3N, de tristeza y por Q copyright no decirlo, de rabia, inundan las redes sociales. Muchos se sienten traicionados, engau más menos a dos y desilusionados. Otros, en cambio, intentan ver el lado positivo de la situación superíndice 3N, y animan a los DES a aceptar la realidad y a seguir adelante. Pero lo cierto es que como en todo proceso de duelo, cada uno reacciona de forma diferente, y lo importante es respetar las emociones de cada persona y darles tiempo para que asimilen la noticia. Y es que en el fondo lo que todos queríamos era que Kerem y Hande fueran felices, ya fuera juntos o separados, pero de la manera sincera y honesta posible. Y ahora con esta nueva situación superíndice 3N, nos toca aceptarla y seguir adelante, con la esperanza de que en el futuro, nos deparen nuevas sorpresas y nuevas historias que nos hagan más menos de nuevo. Y mientras todo este culebro superíndice 3N sigue su curso, nosotros, como buenos cotillas, seguiremos informándoles de cada detalle, analizando cada rumor y compartiendo nuestras teorías. Porque al fin y al cabo, esto es lo que nos gusta, ¿verdad? Seguir la vida de nuestros famosos favoritos, vivir sus romances y sus desengao más menos y por copyright no decirlo, fantasear con nuestras propias historias de amor.
Y en este caso con el supuesto matrimonio de Kerem y su amiga, tenemos material de sobra para rato. Asuke prepúrense para lo que pueda venir, porque esta historia todavía no ha terminado. Habrá que estar atentos a las redes sociales, a los comentarios de amigos y familiares, a las fotos de los paparazzi, y a cualquier nueva información superíndice 3N que pueda surgir. Porque, como ya hemos aprendido en este mundo del espectáculo, la verdad se esconde tras un velo de misterio, y los protagonistas son los únicos que conocen la verdadera versión superíndice 3N de los hechos. Asuke paciencia amigos mos, porque este culebru superíndice 3N, este culebru superíndice 3N nos tiene reservadas muchas sorpresas. Y nosotros como siempre estaremos al pie del cao más menos u con diéresis superíndice 3N, para contárselas todas, con todo lujo de detalles y con ese toque de humor que nos caracteriza. Pero para finalizar, y antes de pasar a las conclusiones, no quiero dejar pasar la oportunidad de recordarles que todo lo que hemos hablado hasta ahora son rumores y especulaciones. No hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial por parte de Kerem, ni de su supuesta amiga. Todo lo que tenemos son pistas, pequeños más menos os retazos de información superíndice 3N que hemos ido recopilando. O a lo largo de estas semanas. Asuke, como siempre les digo, no se crean todo lo que leen, y mantengan siempre una actitud crítica ante la información superíndice 3N que les llega. Y sobre todo, respetemos las decisiones de los DMUDS, y deseemos lo mejor a Kerem y a Ande, ya sea juntos o separados, con un nuevo amor o con los de siempre. Porque al fin y al cabo todos nos merecemos ser felices, y nadie tiene derecho a juzgar las decisiones de los DMUDS. Asuke. Con este mensaje de paz y respeto, pasamos a las conclusiones finales de este salseo. Y bien, mis queridos cotillas, llegamos al final de este vídeo cargadito de chismes y sorpresas. Hoy hemos desgranado el supuesto romance de Kerem Bürsin con una amiga, una noticia que de confirmarse, supondría un giro de 180 grados en la historia que muchos habían imaginado para el actor. Hemos explorado los rumores que circulan sobre la boda, las reacciones de los fans, y el impacto que esta noticia tendrá en la vida de Ander Cell. Hemos visto CU superíndice 3mo. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios y especulaciones, y CU superíndice 3mo. Los fans de Love is in the Air se han sentido afectados por esta situación superíndice 3N. Hemos recordado que todo lo que hemos hablado son rumores y especulaciones, y que es importante mantener una actitud crítica ante la información superíndice 3N que nos llega. Y sobre todo hemos insistido en la importancia de respetar las decisiones de los DMUDS, y de desearles lo mejor, ya sea juntos o separados. Asuke, con este mensaje de amor y respeto, me despido de ustedes por hoy. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por acompañar más menos arme un DMUDS en esta aventura cotilla. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, y para que sigamos trayendo copyright dándoles los mejores chismes del mundo del espectáculo. Gracias por sus comentarios, por sus likes, por compartir nuestros vídeos, y por ser los mejores cotillas del mundo. De verdad, me siento muy afortunada de contar con una comunidad tan maravillosa como la que tenemos aquí. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. Copyright piensan del supuesto romance de Kerem con su amiga, creen que es cierto el rumor de la boda, CU superíndice 3mo. Creen que Ande tú viviendo esta situación superíndice 3N. No duden en dejar sus comentarios abajo porque me encanta leer sus opiniones y conocer sus puntos de vista. Y por supuesto, no se olviden de que este canal es suyo, y que sus comentarios y sugerencias son siempre bienvenidos. Asuke CU copyright denme todo lo que quieran, porque aquí, juntos, hacemos la mejor comunidad de cotillas del mundo. Y ahora mis queridísimos cotillas, llegamos al final de este vídeo. Antes de despedirme quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros salseos, y recuerden que aquí, en este canal, siempre tienen una cita con los mejores chismes y las noticias jugosas del mundo del espectáculo. Asuke, no lo duden y suscríbanse ya. Y ahora me despido de ustedes con un fuerte abrazo y un beso enorme. Que tengan un día maravilloso y nos vemos en el superíndice 3mo vídeo, con muchas sorpresas y muchos chismes, hasta la superíndice 3 cotillas.